Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a platicar de un tema que es muy importante, que es el modelo de comunicación del gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido objeto de muchas discusiones. Por un lado, el carisma, ¿no? La forma en que él personalmente comunica, en su estilo muy personal, pero que genera carisma, pero también ha sido objeto de muchas discusiones, las confusiones que se generan, declaraciones diferentes, ¿no? Él dice una cosa en su modelo de las mañaneras, ya lo vamos a platicar, y de repente otro funcionario dice otras cosas. En fin, ha habido mucha discusión. Hay, me parece a mí, que en los medios cierta incertidumbre, o por lo menos necesidad, digamos, de que las cosas tengan mayor estabilidad. Y bueno, pues para platicar de todo esto, que me parece muy importante, tenemos aquí a 4 académicos de la Facultad de Ciencias Políticas, a 3 académicos, yo también soy el cuarto, pero a 3 académicos de la Facultad de Ciencias Políticas, a la doctora Adriana Reinaga, que es coordinadora actual del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas, gracias por estar aquí, la doctora Irisela Sánchez Pérez, que es profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas, y Carlos Sánchez, que también es profesor de Ciencias de la Comunicación de la misma facultad. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, empecemos con esto. López Obrador está practicando algo que ya había practicado y que le había sido muy útil cuando estuvo como jefe de gobierno de entonces Distrito Federal. Y de hecho le había dado una visibilidad extraordinaria. Ahora, es posible que ese mismo modelo, había una cosa, él no era el presidente y era un hombre que ponía una agenda frente a la del presidente que entonces era Vicente Fox, y ese era un juego muy diferente. Ahora el problema es que él es el presidente. Y yo pregunto, empiezo con Adriana, ¿este modelo se puede replicar a nivel de la presidencia de la República? ¿Está funcionando o podrá funcionar? A lo mejor no está funcionando bien, pero ¿funcionará en el mediano plazo? Pues depende de quién tenga esa perspectiva. Por supuesto que es muy distinta ese modelo o esa práctica, la estrategia en relación a la presidencia y a haber sido jefe de gobierno de un partido en oposición, porque como tal sí se estableció una agenda que podía resultar muy interesante para los medios, que tenían su propio peso y tenían un papel relevante. Sin embargo, ahora desde esta postura se interpreta como la hegemonía presidencial, la hegemonía del mensaje, porque además, bueno, pues hay un criterio de selección bastante claro sobre quién asiste a estas conferencias matutinas y donde pues ya no hay una contraparte que pueda a lo mejor replicar ese mensaje que se está dando. Entonces, sí se puede confundir con una estrategia o una práctica autoritaria cuando se está en la presidencia, a diferencia de cuando era jefe de gobierno. Irisela, por favor. Sí, gracias por darme la palabra, porque ahorita me llamó la atención algo que comenta Adriana. Primero, me gustaría señalar, el modelo contestar si se puede replicar ya en la presidencia, me parece que se puede hacer el intento con algunos de los elementos, pero de hecho el modelo de comunicación gubernamental ahora ha cambiado y tiene como cambio fundamentalísimo, y que sí tienen una esencia muy diferente de lo que pasaba cuando fue jefe de gobierno López Obrador, es que tiene ahora las conferencias matutinas con un derecho de réplica instituido. Eso es novedosísimo, eso no estaba en el modelo de comunicación anterior, ¿no? Entonces, en este sentido, y a propósito de lo que decía Adriana, de que quien le replica si ahora ya es el presidente, ¿no? Bueno, pues ahora el presidente les replica a los opositores y también les replica a los periodistas, ¿no? A los cuales, como sabemos, además pues, ha distinguido en dos grandes clases, ¿no? Conservadores y liberales plurales, por el otro lado, ¿no? Pero eso es una muestra de... Es cierto eso, ¿no? Usa ese foro en la mañana y entonces le contesta, y a veces contesta cosas que uno podría decir, pues podría no haberle contestado para que hace tan grande el asunto. O sea, pero lo curioso de esto es que, por eso digo que el modelo sí funciona a nivel de la presidencia, porque cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, era el segundo puesto más importante del país, pero el más importante era el de Fox.
Y entonces él desde allí podía estar dándole nota que servía para criticar y ¿no? Permitía a la prensa jugar con eso y que les diera la nota, ¿no? Entonces los comentarios, ¿no? Las críticas, las cosas que él hiciera eran elementos que le enriquecían a la prensa y a las columnas a propósito del gobierno de quien dirigía. Ahora es el que dirige y entonces él es el objeto más importante también de críticas y de rendición de cuentas. Y entonces él empieza a defenderse y se vuelve un asunto ahí en el que él empieza a regañar o a comentar, no regaña, de hecho es respetuoso, ¿no? Entonces dice, bueno, tienen derecho a decirlo, ¿no? Los conservadores y todas cosas, ¿no? Esto de la marcha fue muy bueno, ¿no? Porque a mí me pareció que respondió muy bien, ¿no? Dijo, pues siento el derecho, ¿no? Esperaban que fuera a decir otra cosa. Hasta quiero que hagan más. Sí, hasta quiero que hagan más, ¿no? Entonces se comportó así como muy tranquilo, pero en general me parece que eso, o no lo sé, ustedes son los expertos, me parece que ese es un signo de que el modelo no puede funcionar igual cuando quien es el objeto y el que le piden rendición de cuentas es a él. Carlos. Creo que el presidente tiene un gran conocimiento, tal vez a nivel intuitivo y como parte de su experiencia política, de las consideraciones que toma en cuenta el elector, o en este caso el ciudadano, para estar informado. Es decir, él sabe de antemano que es tal la cantidad de información a la que estamos expuestos todos, que es imposible, digamos, retener, sobre todo la información política, pues más allá de los temas que nos interesen de manera inmediata o por alguna cuestión particular. Entonces, en principio, creo que sí está funcionando en el sentido de que él tenía que encontrar, o en este caso replicar, el mecanismo que había utilizado durante la jefatura de gobierno, que es la conferencia de prensa ahora coloquialmente llamada la mañanera, porque parte precisamente de esa necesidad de estar, como ya está mencionado ahorita aquí en la mesa, ustedes, mis compañeras, colocar los temas en la agenda, cualquier tema. La diferencia, y coincido, estriba en que ahora ya no hay un interlocutor, ¿no? Físicamente, a propósito también de que la oposición está muy fragmentada, no hay nadie en el PAN, en el PRD, en el PRI que digamos se pueda convertir en esta suerte, como en los regímenes parlamentarios, ¿no? En esta suerte de vis a vis, ¿no? Del líder de la oposición como tal. Pero el shadow. Ajá, el shadow cabinet, ¿no? Cabinet. Pero él se lo construye, como la profesora, a través de la construcción, en este caso simbólica, como parte de todo modelo incluso de comunicación, hablando del modelo de comunicación política, se inserta perfectamente en lo que se conoce como los modelos de comunicación política de los regímenes populistas, ¿no? O sea, construir un adversario, un ellos, nosotros, y lo hace de una manera muy hábil, porque de otra forma sí sería muy difícil, creo yo, ese es mi punto de vista, mantener la atención del ciudadano, aparte de los temas que toca, en términos de no existir esta contraposición de manera permanente de, bueno, acabamos de hacer esto, pero nos dejaron el país hecho un desastre en materia petrolera, en materia energética, en medio ambiente, en corrupción, obviamente, que se ha convertido en esta lógica equivalencial, ¿no? Todo queda englobado en la corrupción. Ahora, y a partir de ahí construye. A propósito de la corrupción, hay un problema, hay una tensión en su modelo porque por un lado cada vez sale más el tema de la corrupción. Ayer, ¿no? El informe que hace el fiscal general de la República, y por el otro lado, y empieza a surgir, por cierto, ya en los medios empieza a surgir desde ayer y hoy, la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Va a ir contra los del pasado o no va a ir contra los del pasado? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que ese objeto se hace más vulnerable. Digamos, antes no era la figura principal del país, ¿no? En un país como el nuestro, presidencialista, donde el problema es ese señor que está arriba, el presidente, y es el referente, pues el que hubiera otro que estuviera más abajo y que no era el presidente, y comentara y interpretara ¿no? Y diera líneas sobre la política del país, eso era algo que a la prensa le atraía. Ahora, yo lo que me pregunto es si no va a haber desgaste, si no va a haber en un momento dado pues que se le empiezan a problematizar muchas cosas, ¿no? Porque entonces ahora salen y le dicen, bueno, ¿y qué va a hacer, no?
¿Va usted a ir tras de Peña Nieto? ¿Va a ir usted a ir tras de los corruptos? ¿Hay pacto? ¿No hay pacto? La gente empieza a preguntar, ¿sí pactaron o no pactaron? ¿No? O sea, se vuelve todo un problema. Bueno, no sé, Adriana. A mí me parece que hay muchos elementos que analizar justo desde esta perspectiva, porque no es únicamente el contenido del mensaje y un poco la referencia que hace al plan que pues al plan de gobierno que tiene, si va a perdonar o no va a perdonar, entonces eso lo contendría dentro del mensaje, sino también una serie de mecanismos alrededor de ello que sí están desgastando la relación con la prensa en este caso. La reforma que acaba de haber al modelo de comunicación social, pues lo que hace es dejar a muchos periodistas fuera. En los recortes que hubo al gasto en materia de comunicación social, pues también hace que haya un distanciamiento con pues, líderes de opinión importantes que desde la campaña tenía diferencias. Entonces, estos periodistas que usualmente estaban cubriendo estas conferencias, pues los medios empiezan a retirar periodistas y empieza a haber pues periódicos chiquitos o radiodifusoras chiquitas que sí están cubriendo y que a lo mejor están más alineados con este mensaje. Y este mensaje es el que permea, mientras que por el otro lado cubren la conferencia, pero generalmente es a través de una crítica. Y es a través, y finalmente lo que hace nota es la discusión que tiene o la oposición que tiene con cierto periodista. Entonces ya no es el contenido del mensaje como tal, sino las diferencias que se pueden generar dentro de esta relación, ¿no? Y eso me da la impresión de que molesta a alguna prensa, ¿no? El que lo coloque entre o eres mío o eres del otro, ¿no? ¿O no? ¿O hay una...? Yo considero que sí, definitivamente, y se ve en la reacción y en el tratamiento que le dan, el tipo de cobertura que le dan a las notas, la calidad de la cobertura que le dan a las notas también distintos medios. Muy conocida es la tensión que existe con el periódico Reforma, de lo más conocido, ¿no? Es justo una de las funciones políticas, no estoy segura si ya es un signo de los tiempos obradoristas o no, pero que yo detectaba, aparte de, bueno, la primerísima función política que es marcar agenda, que esta ya se mencionaba, ¿no? Le funcionó en 2006 y en el nuevo modelo acá le está funcionando también. Digo que es nuevo modelo porque se integra diferentes elementos. Ahora hay creación de interlocutores nuevos, porque él ya es el presidente, ¿no? Y entonces entre los interlocutores, además de que son los periodistas y que los distinguen clases, pues también están como interlocutores a los que ejerce presión a través de la crítica y el señalamiento de su propia corrupción a los otros poderes, particularmente al Poder Judicial, ¿no? Particularmente al Poder Judicial. Pero decía yo que detectaba una función, una novena función política, porque me la fui marcando varias de ellas, que ahorita si hay oportunidad las comentaré, sí, que tiene que ver exactamente con el tema que señala. Él se comprometió de manera más o menos espontánea en una entrevista acuciosa que le hicieron, se comprometió a que llevaría consulta si se enjuiciaba a los expresidentes, que lo llevaría a consulta, y desde ahí una buena parte de la ciudadanía reaccionó, y de la ciudadanía que había votado por él, le reaccionó en contra porque no esperaban eso, y mucho menos esperaban una especie de amnistía política, del perdón político. Bueno, es que yo creo que ya hay que darle vuelta a la hoja y tal. Y entonces ahora hay un problema, porque la prensa le acaba de volver a recordar en abril, ¿y qué pasó con el juicio a los expresidentes? Resulta que la conferencia matutina todo el tiempo, todos los días, está dando elementos precisamente con los casos de corrupción para que, al contrario, se quiera llevar a juicio a los expresidentes. Es decir, si algo hace es documentar, ¿no? Esto que hubo de la vida pública previa, y entonces dar más elementos para que la gente sí quiera racionalmente llevar a juicio a los expresidentes. Pero entonces la prensa le pregunta, le acaban de preguntar de nuevo en abril qué pasaba, y ha dicho algo que es lo que yo ubico como de plano, diferir el debate de un tema que le es incómodo y de la decisión final que tome con la ciudadanía, que es sobre el juicio a los expresidentes, porque ha dicho, ahora podríamos hacer una encuesta para ver si se hace la consulta, para ver, eso es terrible. Entonces, podría hacer una encuesta para ver si quieren que se haga la consulta, para ver si quieren que se enjuicie a los expresidentes. Es un recurso dilatorio para ejercer el debate. Bueno, perdón, tenemos que hacer un corte y regresamos. Ese es un punto muy importante. Volvemos.
Volvemos. Bueno, entonces, mi pregunta es, normalmente, bueno, es una cosa que se sabe, digamos, los viejos imperios, ¿no? Al emperador o rey, lo tenían guardado, ¿no? No lo exhibían mucho. Esa era parte del halo mítico, ¿no? Del emperador, del rey, ¿no? Cuidaban que no hubiera un desgaste, ¿no? Cuidaban su presencia. En realidad él hablaba poco, etc. Y yo creo que esto es, digamos, una hipótesis clásica en el análisis político, que quien habla mucho y se expone mucho, a la larga se vuelve objeto de muchas críticas. Y a la larga dice tantas cosas que terminan siendo contradictorias, ¿no? A todos nos puede pasar. Entonces, a eso me refiero cuando digo, hoy sale, tiene este problema, empiezan a surgir estas cosas, empieza a haber contradicciones con lo que dijo y lo que ahora está haciendo, y empieza a haber cuestionamientos que a la larga pueden terminar en desgaste. Carlos. Sí considero que puede haber un desgaste, tiene una utilidad marginal a la larga, ¿no? Decreciente este uso continuo de las conferencias de prensa, pero también lo vería con cierto, digamos, precaución, no del todo, porque creo que también hay que tomar en cuenta que Andrés Manuel, el presidente, no nos habla a nosotros. Me refiero a los académicos o al sector, vamos a ponerlo así, ahora que se ha vuelto tan de moda el tema de las clases sociales, a propósito de las mañaneras, pues a la clase media, a la clase alta. No, él le habla, exacto, él le habla al pueblo, lo ha dicho repetidamente, ¿no? Y creo que ¿por qué sé que hay que tomar esta situación de las mañaneras con precaución? Porque yo creo que su apuesta es que mientras tenga un desempeño exitoso en la implementación de su política social, con estos sectores precisamente, con los chicos de 15, 16 años, que no estudian ni trabajan, pero que les está dando el apoyo, bueno, toda la política que de alguna manera recupera y complementa de lo que había instrumentado él como jefe de gobierno, pues por ese lado él está tranquilo. Entonces, a lo mejor no le preocupa tanto este aspecto que sí ya está pasando, de incurrir en contradicciones, no solamente con lo que él haya dicho hace 15 días o hace 3 días, sino como lo mencionaba con los otros miembros de su gabinete. Entonces, en la medida en que él tenga, por un lado, la chequera abierta con estos grupos, implementando los programas sociales, creo que por ese lado está tranquilo, porque ese discurso que él dirige pues es muy sintético, es muy simple, y va dirigido a ese grupo, no nos habla a nosotros, pues. Pero no ¿será que de verdad eso puede funcionar simplemente así? Bueno, ahorita lo platicamos. Su apuesta. A mí me parece que sí hay que ampliar, que tendría que ampliar el presidente el espectro de a quién se está dirigiendo. Porque si no incurre en errores o en información incompleta, falsa, que obliga efectivamente a que salgan otros miembros del gabinete a, pues, como bien dicen, a corregir la plana, ¿no? O finalmente a darle la razón al presidente con las consecuencias que esto tenga. Entonces, porque ampliarla también implica que tenga otros interlocutores en diferentes frentes, y tener la certeza completa de esa información, bueno, pues yo creo que es benéfico para todos. Ya no nada más efectivamente en relación a lo que está ocurriendo con la prensa, sino en lo que ocurre con la verdadera opinión pública, que es la que soporta finalmente muchas decisiones de gobierno que se están tomando, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que ese panorama debería de ampliarse y tener la información. Pero, por ejemplo, ¿no? Hablando de lo que dice Carlos, efectivamente él tiene, y mucha gente ya lo ha dicho, ¿no? O sea, hay un modelo, por un lado, político, de llegarle a una base social que, de alguna manera, en una estrategia, llamémosla así, cuasi corporativa, genera clientelas a partir de todos los programas que ha hecho de distribución de recursos, ¿no? Ahora, yo me pregunto, en un mundo como el nuestro, porque se hacen muchos paralelismos, ¿no?, con los viejos modelos fascistas, viejos modelos populistas, no solo para el caso de México, sino lo que está pasando hoy en el mundo. Muchos son los que han escrito sobre los fenómenos en Europa, de la derecha, ¿no?, y neopopulista, y las reacciones, muchos sectores, etcétera.
Pero la verdad es que estamos viviendo en términos de opinión pública, en términos de exhibición, algo que no existía, aunque la propaganda de Goebbels y todo ya fue un anticipo. En realidad estamos viviendo algo muy diferente, y a eso me refería con que se puede uno pasar sin explicar muchas cosas, ¿no? No cuentan todas estas mediaciones, que efectivamente son mediaciones, que efectivamente no son las voces del pueblo. Estoy totalmente, si existe algo como las voces del pueblo, pero de alguna manera todos esos opinólogos, todas esas personas que escriben, que hablan en la radio, que salimos en televisión, etcétera, no cuentan en un momento dado, no tienen un impacto. Justamente, a ver, en términos de los destinatarios en este modelo de comunicación, yo coincido en que los primeros destinatarios, sin ninguna duda, porque además es una función política que le veo al modelo de comunicación, la de ir no solo generando una opinión política en la coyuntura, sino una intención de 6 años de construir sobre la base de una visión del poder y de la política particular que tiene el presidente y parte de su equipo, una cultura política diferente también. Pero, digamos, más allá de esto, y a propósito de la cultura política que pretende, sus primeros destinatarios sí son los ciudadanos, pero más que el pueblo yo diría que es la ciudadanía, pero además son los ciudadanos, ya algo bien interesante, los ciudadanos en lo individual. Yo he estado analizando y, por ejemplo, no podríamos señalar que es la masa ciudadana, en realidad es a los ciudadanos en lo individual más que en lo colectivo. De ahí la tensión que aparece. Porque normalmente sus referencias al pueblo y esas cosas. Sí, y sin embargo, por ejemplo, bueno, son ciudadanos organizados a través de las famosas OSCs, las organizaciones de la sociedad civil, y con ellas está en tensión. Sí, claro, no está en clara tensión, y no podríamos decir, bueno, pues son ¿no? Tanto que personas privadas reunidas forman público, ¿no? A los cuales dirigirse y tal, pero bueno, con ellos claramente hay una relación de tensión en la medida que también pues son más críticas, contestatarias y marcan una autonomía, pero a ver, y disputan ahí el tema la idea de que habla de pueblo. Ajá. Al hablar de pueblo, en lugar de las OSCs, estoy totalmente de acuerdo. Ajá, sí. Con las que no se lleva bien. Sí, sí. En realidad no entiendo por qué el referirse al pueblo en realidad es una referencia a la ciudadanía. Es una categoría social más bien colectiva, ¿no? De lógica comunitaria, comunalista, ¿no? Tiene más raíces ese concepto de tradiciones comunalistas en el que para él existe algo que va más allá de estas organizaciones que son de élite y que son el pueblo, no la ciudadanía. Yo no le veo un discurso ciudadano. Está más concentrado, digamos, esta parte del discurso ciudadano en su vocero, Jesús Ramírez Cuevas. Sin embargo, también con Jesús Ramírez Cuevas se fueron planteando ahí como los principios de lo que serían los lineamientos de este modelo de comunicación. Y en términos de una cuestión que yo trabajo es particularmente el tema de la construcción de ciudadanía a propósito de la perspectiva ética, ¿no? Y ahí es donde estoy analizando este asunto porque toda la convocatoria que ha hecho López Obrador a propósito de la Constitución moral, que ahí está ese tema, por cierto, por ejemplo, no es, a pesar de que diga pueblo, ¿no? De que siga refiriéndose a un pueblo, está hablando de la constitución de un sujeto que dice, bueno, que se reapropie derechos, que los lea de otro modo, pero que también tenga valores, que sea muy respetuoso, que respete ante todo el derecho de los demás, etc. Inclusive el llamado explícito que ha hecho no ha sido, por ejemplo, a que se reúnan y discutan en plazas públicas, dice, coméntalo con tu familia, velo, tal. Entonces sí tiene esta parte comunal definitivamente, ¿no? Pero hay un elemento normativo muy insistente en términos de reapropiación de derechos que está siendo como el exhorto permanente, ¿no? Como no tuvo, desde mi punto de vista, una gran convocatoria el tema de la Constitución moral, solo 100 propuestas, ¿no? Igual y por eso no se ha amplificado demasiado en las conferencias matutinas, pero ya va a salir. Y en ese momento estaremos viendo más cómo se demarca y se dirige más al ciudadano, al que a veces nombra como tal, ¿no? Y cuando lo nombra como tal es lo que quería yo señalar, no habla del ciudadano organizado en asociaciones civiles, sino del ciudadano no organizado, ¿no? Pero además también porque le está dirigiéndose a ellos, en esa reapropiación de derechos, cuando hace sus giras de trabajo, porque habla o está estableciendo como parte de su modelo de comunicación directamente un vínculo, una comunicación más estrecha, dice que con unos 20,000 por semana de los recipiendarios de los programas sociales.
Y entonces a estos recipiendarios de los programas sociales es un poco llevarles la idea de este Estado que él quiere reconfigurar, de lo que llama el Estado neoliberal, ¿no?, a el Estado social, ¿no? Un Estado social, entonces que retorne, que recupere sus tareas de protección, de ciertas garantías sociales. Pero no sé si esos son derechos sociales sí, o derechos son derechos sociales, así es, derechos colectivos, pero, ¿no? pero- Pero no sé si en realidad él haga referencia. Pero No, bueno, yo no- ajá, pero- es un tema, estamos abriendo una serie de temas Ya que ya una no serie vamos de a poder temas, ¿verdad? discutir. Sí, No, el pero- problema es que pues se nos acabó el tiempo. Le damos la palabra a Carlos rápidamente si quiere decir algo. Pues sí difiero, ¿no? Porque creo que la apuesta es más colectivista, es más de la construcción de una identidad social. Él incluso en las conferencias ha señalado lo pernicioso que ha sido esta idea del individualismo, de la competencia, de sobresalir. No creo que vaya por ahí, no creo que haya una apuesta por la construcción de una ciudadanía, sí por la recuperación del Estado interventor, ahí están los programas sociales, y yo creo que es más una idea como tal del pueblo. ¿Qué significa el pueblo? Pues simplemente, lo ha dicho, el desposeído, el que fue ignorado durante el periodo neoliberal, y creo que eso cualquiera lo puede entender, ¿no? Ahora también bajo esa categoría, pues todos somos pueblos, en algún momento todos hemos tenido serios problemas económicos, y podemos decir, pues yo también soy pueblo, pero no, aquí se trata de marcar una diferenciación muy clara en términos socioeconómicos de nunca estuviste nada y yo te vengo a proporcionar el recurso y, se decía al principio del programa, recuperar esta imagen del presidente todopoderoso. Entonces, creo que más esa es la apuesta día a día en este modelo de comunicación política. Pues muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero vamos a recuperar el tema. Gracias.